el tema que vamos a hablar es el desarrollo de oportunidades para el talento. Hay 3 elementos muy importantes para que podamos construir oportunidades, ya sean de reconocimiento o de desarrollo. Deberíamos tener unas condiciones institucionales, unos mecanismos de reconocimiento, unas oportunidades de desarrollo y un ejercicio o un proceso de seguimiento y evaluación de este sistema que estamos hablando. Muchísimas veces ustedes al mirar esto van a encontrar que en sus instituciones no hay necesariamente las condiciones, pero la pregunta que quisiera que se hicieran es si en sus aulas hay esas condiciones. ¿Y por qué les hago esa pregunta? Porque lo que pasa en sus aulas está en manos de ustedes. Lo que pasa en su institución, si bien ustedes tienen injerencia en ello, depende en alguna medida de otros actores. Empecemos por casa. Entonces vamos a empezar por nuestras aulas. ¿Qué condiciones institucionales es importante tener? Bueno, es importante hacer una exploración conceptual y contextual, conocer a los chicos, pero también conocer qué es el desarrollo del talento, qué es la excepcionalidad, qué características puede tener un estudiante, qué procesos se pasan para su desarrollo, etcétera, etcétera. Y en alguna medida, cuando ustedes hacen ese proceso, se van a dar cuenta que hay un variopinto de teorías. Está la de Gagné, está la de Renzulli, está la de Day, está la de Stenberg, la de Gardner y así sucesivamente. Entonces pasamos a otro elemento que es importante que ustedes aborden y es definir cuál es su postura como pedagogos, como profesores, a cuál teoría le están o a qué concepción le están creyendo. En el video anterior les estuve hablando de 3 aproximaciones a la educación para el desarrollo del talento. Ustedes estarían en la postura de el niño superdotado, el niño excepcional o la niña excepcional, o en la de desarrollo de talento como estoy yo, o en la de educación diferencial como también me muevo yo en esa que creo que compagina, y lo mismo dice David Day, que compaginan muy bien. Y finalmente, ¿cuáles son esas necesidades de nuestra aula? ¿En qué cosas tenemos que trabajar más? Eso nos lleva también a hacernos una pregunta que trabajamos en el módulo anterior y es el problema del reconocimiento de la excepcionalidad. Para reconocer la excepcionalidad en mi aula, yo tengo que hacerme 2 decisiones o varias decisiones. Lo primero es qué enfoque voy a tomar. Es un enfoque de tamizaje en donde es como embudo, donde voy a seleccionar el estudiante que es excepcional después de todo el proceso y poco a poco voy eliminando a los que no lo son o los que no muestran ese nivel mismo de desempeño. Mi invitación es a trabajar un modelo mucho más comprensivo, donde lo que estamos es generando un pool de talento en donde encontramos un grupo de estudiantes que vamos incluyendo en nuestro pool y a quienes vamos ofreciéndole diferentes oportunidades de desarrollo y de reconocimiento. Ahora la pregunta es, para las oportunidades de reconocimiento, ¿qué fuentes voy a utilizar? Los docentes, los estudiantes, sus pares, el mismo niño, los padres. Voy a combinar diferentes fuentes, voy a trabajar solo con pruebas estandarizadas. Pedagógicamente, el recoger varias fuentes, la voz del estudiante, la voz de sus pares, lo que yo voy observando me va a ayudar muy potentemente. Ahora, ¿qué mecanismos voy a usar? Durante el módulo anterior, ustedes estuvieron trabajando en la creación de un perfilador. El perfilador podría incluir pruebas o podría estar asociada a la creación de un portafolio o a unas pautas de observación, a unas experiencias auténticas. Hay diferentes mecanismos que me permiten reconocer. Lo que sí es importante es que en esos mecanismos, el mecanismo no es automático, requiere de alguien que lo interprete, requiere de ese ojímetro, ese olfatómetro, requiere que puedas oír, de ese palpitómetro, requiere la interpretación y de la interpretación no solo de tú como persona, ¿sí? De ponerte en el lugar del estudiante, sino de tú como pedagogo. En el video anterior hablamos de unas posturas pedagógicas que son más coherentes, más cercanas a los modelos de desarrollo del talento y a los modelos de educación diferencial, de aproximación diferencial. Lo mismo pasa también con las aproximaciones al reconocimiento.
dependiendo de la postura en la que estés, ciertos mecanismos de reconocimiento van a ser más óptimos, pero el mecanismo en sí mismo solo funciona cuando tú estás ahí mediando, observando, analizando y interpretando de manera sistemática, de manera reflexiva y de manera intencional y trascendente. Ahora, es importante que esta información no quede al aire, sino que se pueda sistematizar para poder aprender de ella. Para eso los portafolios son muy útiles, pero también se pueden trabajar con matrices, elaboración de tablas, con comités y generando sistemas de información. Ahora, frente a las oportunidades de desarrollo, que es el tema de este módulo, empezaríamos a hacernos una pregunta. Si estamos trabajando desde una perspectiva del pool de talento, vamos a tener un grupo heterogéneo con diferentes características. Luego, las oportunidades que voy a desarrollar me llevan a una primera pregunta. ¿Para quién de ese pool estoy ofreciendo esto? ¿A quiénes beneficia? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Y en qué momento? ¿Cuándo? ¿Y quién va a ser esa persona? Porque el mediador no necesariamente siempre soy yo. Si yo soy director de grupo, puede que yo convoque a otras personas. Yo como profe de aula puede que yo reconozca un potencial en uno de mis estudiantes, pero vea que lo más óptimo para este estudiante es hacer un proceso de mentoría y me alío con unos compañeros o un compañero de manera que, por ejemplo, ese compañero o compañera me sirve de mentor o yo le sirvo de mentor a los estudiantes que están trabajando en una temática en donde yo soy fuerte y potente. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué tipos de oportunidades podría haber? Bueno, dependiendo de diferentes factores podríamos clasificarlas. Por ejemplo, tenemos oportunidades que tienen que ver con la velocidad del proceso, que serían las oportunidades de aceleración. Hay varios tipos de oportunidades como la entrada temprano, la promoción de curso o la promoción anticipada, la promoción por asignatura, el poder tener acceso a material avanzado antes de que esté prescrito pues para mi edad, es decir, estando yo en quinto de primaria estoy viendo un material que es de primero de bachillerato, bueno, en la actualidad de grado sexto, ahí se notó que yo soy de una generación anterior. También existen otras opciones como el ingreso anticipado a la universidad o el ingreso temprano a la universidad. ¿Qué es importante pensar cuando yo lo que voy a trabajar o el mecanismo o uno de los mecanismos y oportunidades que voy a generar tiene que ver con aceleración? Bueno, cuando yo trabajo en aceleración es supremamente importante mirar las condiciones bajo las cuales se va a realizar. Por ejemplo, cuando yo quiero promover a un estudiante de curso, promoción anticipada, por ejemplo, o que entre pronto a al colegio o a la universidad, es supremamente importante identificar que la persona cuente con las herramientas de desarrollo afectivo y social que le permitan adaptarse o enfrentar al nuevo entorno que se van a presentar, ¿sí? Si no están esas herramientas, hay que desarrollarlas si yo quiero hacer algún tipo de promoción. Pero no es suficiente con contarlas con las herramientas. Es necesario que la persona que recibe al estudiante, ya sea el profesor o los compañeros, estén sensibilizados y preparados para recibirlo. Muchos de los fracasos alrededor de la aceleración tienen que ver con que el estudiante llega a un medio que es, podríamos decirlo, cáustico para él, que no es sano, que no lo recibe bien y que no lo apoya apropiadamente. Entonces, si eso lo acompañamos, por ejemplo, con unas habilidades sociales o de interacción o de adaptación débiles o unas habilidades emocionales todavía poco desarrolladas, entonces estamos haciendo una oportunidad que puede ser detrimental para el estudiante. Pero para algunos estudiantes es fantástico, es perfecto. O sea, si logras articular esas oportunidades, generar las condiciones y además mantenerlo en una lógica de inclusión donde no pierde su filiación con la institución, con la agrupación en la que pertenece, donde hay un acompañamiento, puede ser muy interesante. Ahora, no es necesario hacer aceleraciones tan radicales. A veces lo que se necesita
es avanzar de curso en una asignatura. Por ejemplo, poder tener acceso al material más avanzado. Pero a veces el problema no es ese, sino es un problema de lograr mayor profundidad o complejidad en los aprendizajes. Este tipo de aceleración es una alternativa que se ha encontrado que en las investigaciones es muy potente cuando se desarrolla apropiadamente. ¿Qué otras formas también tenemos? Por ejemplo, ya no pensemos en diferencias o en oportunidades que están centradas en lograr que el estudiante vaya a ritmos más acelerados dentro del currículo. Porque fíjense que eso sería la aceleración, que el chico vaya a un ritmo un poco más acelerado. Ahora, este ritmo más acelerado es oportuno si es su propio ritmo. Si yo lo estoy forzando a ir a un ritmo que no es el propio, estamos entrando en prácticas de aceleración inapropiadas. Pero hay otras opciones. Podríamos hablar de agrupamientos totales o parciales. En la actualidad, en Colombia, la agrupación total es desestimulada, es decir, los colegios especiales para estudiantes con altas capacidades o con talentos. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en música y en deporte, tenemos prácticas de agrupaciones totales como son los centros de alto rendimiento, los conservatorios, que son espacios donde chicos o chicas que están muy interesados y además tienen unas capacidades bastante desarrolladas en ciertos campos, pueden trabajar con pares que tienen un nivel similar y un interés similar y un desarrollo similar. El problema con la agrupación total, bueno, uno es que desde la política actual no es favorecida, pero además es que muchas veces las prácticas pedagógicas que se realizan en agrupación total pueden tener uno de dos problemáticas. Uno, cuando esa práctica lleva al estudiante a aislarse de la realidad y a tener una ruptura con ella, con su contexto y con la realidad futura que va a trabajar. Pero el que tú hagas una práctica de agrupación total no necesariamente te lleva a eso. Solo pasa cuando las prácticas no tienen forma de articularte con la realidad. La otra que ha sido una crítica fuerte a la agrupación total, en particular en excepcionalidad, es que al hacer la agrupación genera como guetos positivos, es decir, genera espacios donde está la crema innata, la élite, y se generan unos procesos un poco disfuncionales en el desarrollo socioafectivo y del autoconcepto de los estudiantes. Pero por naturaleza el agrupar unos estudiantes no generaría eso. Lo que lo genera son todos esos imaginarios con los que construimos las instituciones o los programas de agrupación total. Por ejemplo, cuando vendemos la idea de que tú estás acá porque eres la élite, eres lo mejor que hay en la sociedad, pues es lógico que generes unos problemas de ajuste en el autoconcepto donde pueden generarse sobrevaloraciones. En cambio, cuando tú entiendes que estás trabajando, por ejemplo, en un centro de alto rendimiento en matemáticas, porque tu amor por las matemáticas es tan alto, pero que además necesitas un desafío y eso no te hace mejor persona o peor persona, ni que mires a los demás como, ay, tú no sabes de matemáticas, pero yo sí porque estoy en el centro de alto rendimiento. Fíjense que esos sentimientos se dan es por el discurso y la narrativa que yo genero alrededor del centro, los motivos de la agrupación. Yo agrupo no porque seas la última Coca-Cola del desierto, sino hago la agrupación porque el nivel de desafío que requiere de este tipo de experiencias, pero eso no te hace mejor o peor persona. Ahora, también podemos trabajar en diferenciación curricular o en enriquecimiento. ¿Y qué es la diferenciación curricular? Bueno, es el poder hacer unos ajustes en los currículos de manera que podamos tener currículos flexibles que recojan desde unas lógicas de diseño universal y desde unas lógicas de reconocimiento de la diversidad lo que tú requieres. Eso no quiere decir hacer un currículo para cada estudiante, pero sí encontrar cuáles son los no negociables y cuáles aspectos
podemos flexibilizar en productos, procesos, niveles, ritmos, dependiendo de las características de los estudiantes y del tipo o la naturaleza del talento y de su proceso de desarrollo. Y finalmente están las actividades de enriquecimiento, que el enriquecimiento, como ustedes pudieron experienciar en el enriquecimiento personal, son actividades no curricularizadas que complementan el proceso curricular. Pero para que puedan existir también debemos generarle un espacio dentro del tiempo de escolar, dentro del currículo. Típicamente con estudiantes con altas capacidades o con capacidades excepcionales, ese tiempo aparece al revisar su plan de estudio, por ejemplo, y que algunos aspectos o algunas áreas ellos las desarrollan más rápidamente, lo que les desocupa algo de tiempo para trabajar en proyectos, por ejemplo, independientes, pero también ocurre en espacios que tenemos creados en las instituciones, como son los clubes, como son los grupos de interés, los espacios de desarrollo personal, etcétera. Eso quiere decir que las oportunidades que ya tenemos en la institución tal cual necesariamente van a desarrollar el talento. No. Lo que quiere decir es que hay oportunidades que estamos haciendo en la escuela que podrían, si se ajustan apropiadamente, desarrollar el talento de nuestros estudiantes. Para cerrar esta reflexión o este ejercicio, ¿cuáles son las preguntas fundamentales para poder determinar qué oportunidad de desarrollo es más apropiada para mi estudiante? Bueno, la pregunta primera es, ¿esta actividad que quiero realizar a quiénes beneficia? Si beneficia a todos los estudiantes, la puedo aplicar dentro del curso natural de mi proceso formativo o en mi práctica docente. Si es para algunos, va a requerir algunos ajustes y creación de espacios particulares, y si es para pocos, más aún. Entonces, ¿qué tipo de experiencias podemos tener? ¿Qué experiencias sirven a todos? La diferenciación curricular y la flexibilización curricular benefician a todos mis estudiantes. Las actividades de enriquecimiento tipo 1 y tipo 2 desde el modelo de Renzulli también. Los currículos de punta y el aprendizaje de alto nivel benefician a todos, y el diseño universal de aprendizaje. No todos los estudiantes se beneficiarán por la compactación curricular o por los grupos de enriquecimiento, lo mismo que por la aceleración parcial. Y muy pocos o unos pocos se podrán beneficiar de enriquecimiento tipo 3, de aceleración total, de estudios independientes o de mentorías. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, dependiendo de lo que va necesitando el estudiante y las oportunidades que puedo generar, voy a saber que esta oportunidad la puedo usar con todos mis estudiantes, pero esta oportunidad está diseñada específicamente para el estudiante o la estudiante A, B, C o D que tienen estas necesidades. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde la voy a hacer? Entonces, en algunos momentos la vamos a hacer la actividad o la oportunidad en el aula del estudiante, pero a veces va a ser en otro lugar de la institución, y a veces incluso puede que sea fuera de la institución. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo pienso el desarrollo del talento como un sistema y las diferentes oportunidades que voy a desarrollar como un continuo de servicios, puedo favorecer el desarrollo del talento tanto de mis estudiantes excepcionales con capacidades excepcionales o talentos excepcionales, como de aquellos estudiantes que simplemente tienen una pasión o un gusto por una temática, aunque sus capacidades no sean tan excepcionales, pero su pasión, su gusto sí lo es. Bueno, esta es una filosofía que nos hace pensar que hay que cambiar de un modelo puramente remedial a un modelo de desarrollo de talento, donde, como nos plantea Renzulli al parafrasear a Kennedy, una marea alta eleva a todas las embarcaciones. Cuando pienso en mi aula como un espacio de desarrollo de talento, estoy jalonando el desarrollo del talento de todos los estudiantes, incluyéndome a mí. Muchas gracias.